El ministro de Energía y Minas dio unas declaraciones esta semana en torno a un estudio que él recibió en mayo del año 2023 y entonces ahora, prácticamente ya entrando en mayo del 2024, por alguna razón que trataremos de dilucidar, él lo da a conocer donde se plantea que, entre varias cosas que se sostienen, que el costo real total de la construcción de la central térmica de Punta Catalina fue de unos 3.234 millones de dólares, como señala ese estudio. Vamos a analizar por qué se llega a ese valor y por qué contrasta con los 2.454 que finalmente se aprobaron en la pasada administración. También aborda otros temas menores, pues es un estudio que cuando uno lo lee con cuidado, nota que fue un estudio dirigido, guiado, tendencioso, tal y como se hace con los pasquines y panfletos que persiguen difamar o crear rumores o crear suspicacia sobre determinadas acciones en el ámbito del sector público. Lo vamos a analizar con cuidado en esta entrega completa a la cual le vamos a dedicar el programa de triálogo de hoy. Volvemos en un momento. Sandy, a todo el país. Pues como tú señalaste, vamos a hablar de la central termoeléctrica Punta Catalina, que es, sin lugar a duda, la principal generadora de electricidad de la República Dominicana. Es una de las empresas más rentables. No lo digo yo, así mismo lo ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, en dos ocasiones en su discurso el 27 de febrero. Se ha referido a Punta Catalina, tanto en su discurso de este año 2024 como del año pasado 2023, se refirió a la eficiencia de Punta Catalina, se refirió a que está en los primeros lugares, se refirió a que genera un nivel de beneficio de 240 millones de dólares, se refirió al tremendo aporte que hace. Asimismo, el licenciado Celso Marrancini, su actual administrador, que ha hecho un trabajo extraordinario en la recuperación de esas dos unidades de generación tan importantes para el país, pues también ha señalado de que esa es una planta sumamente moderna, de alta tecnología, muy eficiente y pero muy rentable. Pero había que estarla gestionando adecuadamente. Yo quiero enfocarme, Andy, ahora en los próximos minutos en una breve explicación de lo que es la central termoeléctrica Punta Catalina para que la gente entienda lo que es la magnitud de esa obra, así como también los elementos que contiene. Mira, ahí en su pantalla está una fotografía de la central termoeléctrica Punta Catalina. Rápidamente decirles, son dos unidades de generación. Ahí están las dos calderas, los dos generadores están en este edificio totalmente cerrado. Esto es un tremendo almacén de carbón. Es uno de los pocos almacenes de carbón totalmente cerrado. Hay algunos que están techados en el mundo, pero la mayoría está abierto. Pero este, para proteger el medio ambiente, está totalmente cerrado. Ahí cabe alrededor de 210.000 toneladas métricas de carbón mineral. Un carbón mineral que viene de las minas colombianas o de las minas norteamericanas. Ese carbón mineral llega a través de un puerto que tiene un muelle que se conecta a través de un puente de más de 1.6 kilómetros, se conecta a través de una correa de transmisión del carbón que lo lleva directamente de una forma automática totalmente cerrada a este almacén. Es decir, que el carbón no toca para nada lo que es el aire, sino que va cerrado, llega aquí, está cerrado y se va por unas correas que van por acá arriba hasta los molinos, y esos molinos pues lo pulverizan, lo convierten en un polvillo que se sopla y luego pues se enciende. Y esto le genera calor a estas turbinas que le permiten entonces evaporar el agua y generar lo que es ese movimiento de las turbinas que están aquí adentro, y a través de los generadores pues se produce electricidad que se transmite a todo el país por estas redes y estas subestaciones que están acá, y las redes especiales que también se construyeron porque obviamente estamos hablando de la principal generadora de electricidad y tenía que tener su red de transmisión, su subestación, para que sea despachada de una forma segura y continua. Pues estamos hablando, como les señalé, de estas dos centrales. Son dos unidades, 376 megavatios cada una, que está con una tecnología que es considerada como de las más eficientes
en el mundo de sus características. Es subcrítica de alta eficiencia y esto le permite a la Central Termoeléctrica Punta Catalina estar en los primeros lugares. ¿Qué equipos utiliza Punta Catalina? Mira, utiliza turbinas generadores General Electric, los mejores del mundo. Calderas Babcock Wilcox, las mejores del mundo. Sistema de control de calidad de aire Hammond, el mejor del mundo. Esto es una tecnología que solamente la utilizan los países que quieren proteger a un máximo su medio ambiente y producir electricidad basada en carbón. Esos son los alemanes, esos son los norteamericanos, esos son aquellos países que utilizan como Japón lo mejor de lo mejor en materia de control de calidad de aire. Ahí está. Y nosotros tenemos en la Central Termoeléctrica Punta Catalina equipos de Hammond, sistema de control Siemens, bombas principales son Flowserve, los motores ABB y WEC y los transformadores Hyundai. Esto se tradujo en cuando se realizan las pruebas de desempeño de las unidades de Punta Catalina en lo siguiente. La potencia neta de salida contratada era 337 megavatios netos y tenemos que la unidad 1 se generó 345 netos, es decir, por encima de lo contratado y garantizado, y la unidad 2 347.7, es decir, por encima también. Ambas unidades son más grandes de lo contratado, pero el rendimiento térmico también en términos de consumo de kilojoules por kilovatio hora pues de lo contratado se logró tener un menor nivel de consumo, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, es decir, que el rendimiento térmico es más eficiente. Con relación a las emisiones, el nivel de emisiones máximo era 400, por ejemplo, de óxido nitroso o de dióxido de azufre, también 400, pues lo que se generó es que en la unidad 1, 261, con la unidad 2, 274 para la emisión de óxido nitroso y para dióxido de azufre 368.9 y 395.6. Es decir, que contamina menos de lo que ya se había establecido por contrato, que era un nivel de contaminación muy por debajo de lo establecido en la legislación nacional e incluso cumple con los estándares establecidos con los requerimientos del Banco Mundial. Asimismo, el material particulado, es decir, que la central termoeléctrica Punta Catalina, sin lugar a dudas, es una central de muy alta eficiencia y que es amigable al medio ambiente, sin lugar a dudas. Dentro de todas las que son plantas generadoras de electricidad basada en carbón en el mundo, Punta Catalina está en el top del top en lo que son las características de esta planta. Además, es una planta que cuando se instaló con una gran redundancia. Por ejemplo, tiene 4 molinos en cada unidad, pero se puede operar perfectamente con 3 unidades el 100%. Es decir, que tú tienes un molino redundante. ¿Por qué esto era tan importante? Por el hecho de que si había una falla o estaba en mantenimiento uno de los equipos, pues se podía seguir operando el 100% debido al peso que tiene en la generación de electricidad. Recuerden que esta planta llegó durante el COVID a producir el 37% de toda la electricidad de la República Dominicana, 37%. Lo normal era que produjese alrededor del 30%, para eso se construyó. Ahora estaría teniendo una participación entre un 26 y un 30% dependiendo, porque como la demanda ha aumentado, dependiendo de si, por ejemplo, está dentro o fuera alguna de las unidades más grandes, pues Punta Catalina puede representar o el 30% o el 26%. En el momento que representó el 37% era porque había una situación difícil para operar electricidad en la República Dominicana, pero Punta Catalina logró suplir toda esa electricidad y aportar al bienestar de la población en medio de una situación donde todo el mundo estaba encerrado en sus casas, en medio del COVID. Punta Catalina, debido a que se operaba con un campamento donde todo el equipo humano que estaba trabajando en Punta Catalina se mudó allá, mientras usted estaba en su casa con su familia, donde no sabía, cuando no sabía qué iba a suceder en este país, el equipo humano de Punta Catalina en el año 2020 estaba viviendo en un campamento que se estableció allá en la planta para que usted tuviera electricidad. Es decir, que Punta Catalina usted, no es solamente esta cantidad de hierros que usted ha visto ahí de alta calidad y de tecnología de última generación y con redundancia, porque no solamente están los molinos, las bombas, los equipos en general, tiene mayor capacidad de lo que se necesitaba en ese momento. ¿Y por qué? Por la gran importancia que tenía y tiene Punta Catalina en el sistema eléctrico nacional interconectado. Es decir, que eso, sin lugar a dudas, es la gran joya de la corona. Y por eso el presidente Luis Abinader así lo reconoce. Una planta que cuando nos vamos a ver lo que es el nivel de inversión, lo voy a enseñar acá, el nivel de inversión que se realizó para que lo veamos línea por línea, para que ustedes vean que esto está
totalmente auditado, porque nosotros sí realizamos, bajo nuestra administración en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, sí realizamos con mucho detalle auditorías mensuales, oigan bien, mensuales, para verificar que efectivamente cada peso que se le entregaba, cada dólar que se le pagaba al consorcio constructor, se estaba invirtiendo en la construcción de esa planta. Desde agosto del año 2017, cuando nosotros llegamos a la Administración General de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ahí, en ese proyecto, todos los recursos que se estaban utilizando se auditaron de una forma mensual. Todas esas auditorías, esas sí son auditorías, las tenemos muy precisas, cada una, cada mes. Pues, ¿cuánto fue cuando uno hace la sumatoria que se invirtió, cuánto es que se invirtió en esa construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, la principal generadora de electricidad de la República Dominicana? Nunca antes en la historia se había construido un proyecto de esa magnitud, ninguno. Óigame bien, todavía no hay un proyecto de esa magnitud en términos de capacidad de generación de efectivo. Miren acá, el contrato EPC, un valor sin indexación. El contrato establecía una fórmula de indexación por los montos, porque era un proyecto que se iba a construir en 44 meses. Se terminó por construir más tiempo, como sucede en la mayoría de los proyectos que tienen grandes dificultades como este, porque tenía una cantidad importantísima de obra marítima que le hizo tomar más tiempo, así como también de darle más seguridad a el terreno para estar enfrentando lo que pudieran ser temblores de una magnitud muy importante. Pues tenemos que el contrato que se firmó y que aprobó el Congreso era de 1.945 millones de dólares. La indexación que se establecía en el contrato, 86 millones de dólares. Luego se le solicitó al contratista una variación que correspondiente a la línea de 138 kV, no la de 345, que esa sí estaba en el contrato, pero una línea adicional de 138 kV y subestaciones de 345 y 138, que esas son equipos que luego se le transfieren ¿a quién? A la ETED, para que la ETED maneje principalmente las líneas de 345, 138, y que con eso luego se las repaga. Pero ahí se estableció 4.44 millones de dólares. Hubo un ajuste volumétrico del terreno de 22 millones de dólares para subir más el terreno donde está instalada Punta Catalina, para evitar inundaciones, para evitar que si viniese, por ejemplo, a través de un temblor, un tsunami, un maremoto que pudiera afectar esa costa, pues evitar que llegase a la planta, y se subió 6 metros adicionales. Entonces hubo un ajuste volumétrico de terreno de 22 millones de dólares. Y luego hubo una situación de una gran disputa con el consorcio constructor que ascendía a casi 1.000 millones de dólares. Una disputa que se llevó hasta la ciudad de Nueva York, y allí, dentro del concepto de tribunal de solución de conflictos y diferendos entre partes, en este caso el consorcio constructor y el Estado Dominicano, se llegó en una negociación muy dura, pero usted no se imagina lo dura que fue, con árbitros que participaron en ese proceso. Se llegó a una resolución definitiva por un monto de 395, es decir, que de 1.000 millones de dólares se baja a 395 millones de dólares, de los cuales se paga en un formato de un acuerdo marco 336 millones de dólares y 59 millones de dólares adicionales. Total, 2.454 millones de dólares. Esto es el 21 de julio del 20. Luego se hicieron unos pagos adicionales y llegó hasta 2.455 millones de dólares. Ese es el monto que es el valor de construcción. Oigan bien, 2.455 millones de dólares. Yo tengo copia de todas las transferencias, línea por línea. Usted puede estar y dormir tranquilo de que cada línea tiene un sustento, línea por línea. Eso fue lo que se le pagó al consorcio constructor. Cada un elemento tiene hitos donde usted veía lo que se estaba construyendo, usted veía lo que le entregaban, verificaba con una empresa norteamericana que era el ingeniero de la empresa, se llamó Stanley Consultant, se llama una empresa de más de 100 años, que fue la empresa que además hizo la evaluación del puntaje técnico de la central termoeléctrica Punta Catalina, y luego le dio un seguimiento muy estrecho. Ustedes no se imaginan los pleitos diarios que teníamos entre la unidad ejecutora, Stanley Consultant, de este lado defendiendo los intereses del país, del pueblo dominicano, para que la planta fuese lo mejor que se podía conseguir por los recursos que se estaban pagando, y de aquel lado el consorcio constructor, que estaba tratando de hacer un excelente trabajo y al final lo logró, pero gracias a ese proceso
de confrontación continua que lo que buscaba era esa solución creativa que al final se convirtió en esta tremenda central termoeléctrica Punta Catalina. 2.454 millones de dólares invertidos de sus bolsillos, de recursos del pueblo dominicano, en una planta que ahora genera beneficios por 240 millones de dólares. Oigan bien, anuales, 240 a 250 millones de dólares. Si uno le hace un ajustico, llega a los 250 millones de dólares. Pero además le genera un beneficio entre 200 y 300 millones de dólares a las empresas distribuidoras de electricidad, porque en vez de comprar electricidad en el mercado spot, en la cola a un precio exageradamente alto, si no existiera la generación de Punta Catalina, lo compran a un precio mucho más bajo de contrato a Punta Catalina. Ese ahorro para las EDE se estima entre 200 y 300 millones de dólares al año. Si yo sumo los 250 millones de dólares de beneficio con 200 millones o con 300 millones de dólares, estamos hablando un beneficio para el Estado de 450 millones de dólares a 550 millones de dólares al año. ¿Qué significa eso? Que alrededor de 5 años la planta Punta Catalina se paga en su totalidad. Eso es algo verdaderamente extraordinario. Eso es algo que de verdad da muchísima satisfacción. A mí en particular, en lo personal, me da una tremenda satisfacción haber participado con el equipo humano que trabajó en lo que es la instalación de esa central termoeléctrica Punta Catalina. Y por eso la defiendo. Óigame bien, la defiendo. La defendí ante el desastre que estaba haciendo lo que fue la administración que me sucedió el 18 de agosto del año 2020. Fue un verdadero desastre. Eso fue algo terrible, la gestión entre el 18 de agosto del 2020 y el octubre del año 2021. Ese año fue tan terrible la situación, pero tan terrible la gestión que encabezó Antonio Almonte, el actual ministro de Energía y Minas, que colocó una persona enemigo del proyecto que desde que llegaron comenzaron a decir que el proyecto no servía, que el proyecto tenía fallas técnicas, que el proyecto era más pequeño de lo que era, a pesar de ese informe que ya le señalé ahí de la empresa McHale, que señaló que la empresa era más eficiente, era más grande y menos contaminante, pues comenzaron a criticar y se olvidaron hasta de comprar carbón. En vez de estar haciendo su trabajo, como yo le decía, no se pongan a estar diciendo mentiras porque se lo voy a estar demostrando que son mentiras, como esta de decir que se invirtió en Punta Catalina 3.400 millones de dólares. Oigan bien, él dice, Antonio Almonte, 3.400 millones de dólares. El informe del cual vamos a hablar en detalle hoy acá, pues dice que es menos, dice un monto de 3.000 y tantos millones, 3.200 y tantos millones, pero él dice 3.400 millones de dólares. Cuando yo le digo a usted que es 2.454 millones de dólares. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa actitud? Porque lo quiere dañar como la dañó durante la mala gestión, ya sea operativa, produciendo terribles situaciones que provocó la salida de unidades por meses, que generó una pérdida enorme de recursos diarios que se dejaron de recibir. Oigan bien, Punta Catalina recibe más de 1.3, 1.4 millones de dólares diarios de ingresos. Entonces, cuando usted tiene una planta fuera, son más de 700 mil dólares fuera. Entonces, eso hay que ponerlo a un lado. Y el otro lado, las pérdidas que se generaron, oigan bien, Andy yo sé que va a hablar en detalle de eso, pero las pérdidas que se generaron por no haber comprado carbón a tiempo fue terrible, 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 terrible. Eso obligó al presidente Luis Abinader a tener que intervenir en septiembre directamente con el presidente de Colombia para conseguir carbón. Si no hubiese sido por el presidente Luis Abinader, se acaba el carbón en Punta Catalina y tenemos más apagones de lo que hubo en ese momento, entre agosto y septiembre del año 2021. Y llevó ya esto a un nivel tal que el presidente tuvo que sustituir a el administrador que en ese momento estaba siendo dirigido, mandado por Antonio Almonte, y colocó, afortunadamente, a una persona con una gran experiencia en el sector eléctrico, Celso Marrancini, que además no se iba a dejar mandar ni narigonear de Antonio Almonte. Y ha estado operando adecuadamente la central termoeléctrica Punta Catalina, tanto en términos operativos, porque recontrató, como le habíamos señalado y le habíamos recomendado, debido a que despidieron al director, oigan bien, el superintendente de mantenimiento lo despidieron inmediatamente, llegaron en agosto del año 2020, lo despidieron.
Despidieron al superintendente no solo de operación, sino el de mantenimiento. Despidieron también al superintendente que tenían que encargarse del sistema de control de calidad de aire. Y así, de un equipo técnico importantísimo, que tenía un liderazgo que sabía en qué momento había que subir, había que bajar, había que apagar la planta en caso de emergencia. Pues lo despidió. Y además, Celso Marrancini lo que hizo fue recontratar ante esa situación los servicios de Technimum. ¿Para qué? Para que le ayudara a operar, le ayudara a darle mantenimiento y además que le ayudara a reentrenar al personal que tenía ahí, para que pudiera tener un liderazgo y una mayor experiencia. Porque ellos fueron los que entrenaron como parte del consorcio constructor, la empresa Technimum, muy sofisticada, muy avanzada, una super empresa italiana con un equipo de personal verdaderamente extraordinario, le ayuda a Celso Marrancini a operar adecuadamente la planta, pero no solamente eso, sino que Celso Marrancini volvió a establecer el sistema de compra de carbón basado en subasta inversa, que nosotros lo habíamos implementado gracias a recomendaciones de don Pepín Corripio, que fue que me enseñó y me sentó y me dijo, mira Jaime, esto hay que hacerlo de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y nosotros lo implementamos y ganamos dinero, muchísimo dinero en ahorro en el proceso de compra de carbón. En una solo, ganamos alrededor de $1 millón en el proceso de compra de carbón en menos de 15 minutos de subasta, donde se enfrentaron ahí varios suplidores de carbón y tuvieron que reducir el precio. Pues Celso Marrancini, actual administrador de Punta Catalina, pues ha logrado comprar el carbón de una forma muchísimo más eficiente de lo que los anteriores lo hicieron. Pero esos detalles, de esa tremenda mala gestión y de las consecuencias que eso tiene, que es lo que ahora se quiere tapar y seguir criticando con esto de que no, que Punta Catalina costó más de lo que es. No, ustedes van a ver los disparates que quieren incluir como costo de Punta Catalina para que ustedes vean lo absurdo que son esos argumentos de una persona que cuando usted lo pone en una mesa como ministro, tiene dos sectores en su responsabilidad, bajo su responsabilidad. Uno, el sector eléctrico, que es un desastre, que lo vamos a hablar en mucho detalle hoy. Uno, el sector eléctrico, que es un verdadero desastre, con un déficit de más de 1.500 millones de dólares y subiendo, de las empresas distribuidoras de electricidad, que gracias a Dios también se la quitaron bajo su responsabilidad. Ahora se le entregaron a Celso Marrancini también. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es el sector minería. Un sector que usted verá cómo ha estado cayendo año tras año bajo la gestión de Antonio Almonte. Entonces, definitivamente, el peor funcionario que tiene el gobierno actual es el que está criticando a la principal fuente de electricidad de la República Dominicana. Un verdadero absurdo. Andy. Vamos a una pausa y volvemos. Que tú y yo llegamos al país, yo llegué creo en el 83, tú llegaste un poco más adelante. 89. Ah, exacto. Ambos nos hemos dedicado a hacer una serie de planteamientos, sugerencias, trabajar en algunas reformas orientadas a tratar de que República Dominicana avance hacia su desarrollo integral. Y yo creo que desde el ámbito en que hemos participado los dos, a veces trabajando juntos, a veces trabajando separados, alguna contribución positiva tiene que haber quedado. Porque a nosotros nos ha movido siempre este concepto del nation building, o sea, aprovechar lo que uno aprendió, lo que uno estudió, para ver, para ver de qué manera podemos hacer más grande a nuestra República Dominicana y cómo mejorar las condiciones de vida de la población. O sea, que cuando uno ve los grandes hombres de este país, desde lo que fundaron la ciudad colonial, Nicolás de Obando, después los padres de la patria, eh, Rafael Leonidas Trujillo, Joaquín Balaguer, etcétera. Uno encuentra todo un historial de contribuciones que cada vez más han ido mejorando lo que es la República Dominicana. Claro, en el ámbito privado también, algún día habrá que hacer la narración de quiénes han sido los líderes de ese nation building process, o sea, de esa construcción, ese proceso de construcción de nación que nos ha catapultado hoy a ser una de las economías que más brilla en la América Latina. Pero así como ha habido nation builders, o sea, constructores de naciones, gente que han contribuido,
ha habido un conjunto peligroso y creciente de destructores de nación. Gente resentida, enferma, incapaz, que no se dan cuenta que sus acciones se transforman en costos para una nación en vía de desarrollo que da vergüenza que hayan tenido que ser pagados. Tú mencionaste el caso del señor Toñito Almonte, que para mí, sin lugar a duda, entre los tres funcionarios públicos de la historia de la República desde 1844 a 2024, tiene que estar entre los tres que más plata, que más dinero le ha costado a la nación. Nunca había visto una cosa similar. Ese hombre tiene una facilidad de que todo lo que toca lo destruye. Solo en el proceso de la compra del carbón, por dilaciones pendejas, queriendo cambiar especificaciones técnicas basadas en disparates y argumentaciones absurdas porque no tenían idea de lo que tenían entre manos, así como algunas modificaciones que quisieron introducir a cláusulas contractuales que son estándares en todos los países desarrollados, quisieron borrarlas, eliminarlas. Por ese proceso de dilación, este país terminó pagando 320 millones de dólares adicionales en sus compras de carbón. Una compra que tú se la había dejado antes de salir totalmente programada y amarrada de manera que si seguían ese patrón, esa planta se hubiese ganado mucho más dinero en años donde este sobrecosto se le tradujo entonces aquí a las sedes que vieron abultar su déficit. Uno hubiese pensado que debido a eso, porque en cualquier país civilizado del mundo que eso sucede, ese señor es destituido inmediatamente, menos en la República Dominicana. Menos en la República Dominicana. Que son de las cosas que uno lo desalientan, lo entristecen, porque uno dice, pero es que nosotros no valoramos, o sea, los recursos públicos, porque eso termina en deuda. Esos 320 millones de dólares que Toñito Almonte y el Gran Canario pagaron de más en la compra del carbón, que tuvo el presidente que emplearse a fondo a pedir cacao en Colombia para tratar de conseguir unos barcos a unos precios gigantescos, eso lo van a pagar nuestros nietos y nuestros hijos con impuestos, porque eso se convirtió en deuda del sector eléctrico que a su vez tuvo el Banco Central, tanto Banco Central como Hacienda que emitir deuda soberana que van a tener que ellos que pagar. Porque estos tipos lo que estaban era en un afán de hay que destruir a Punta Catalina, porque a eso vinieron ellos dos. O sea, la línea que ellos recibieron o que se autoapropiaron es, nosotros somos destructores. Todo lo que sucedió en el pasado está mal y hay que acabar con eso. Y ahora se sienten mal porque sale el presidente y sale Celso Marrancini alabando la principal central generadora del país. Entonces, a mí me da la impresión de que él se da cuenta que estamos en un proceso electoral, que después del proceso electoral el presidente va a revisar su gabinete. Él tiene que estar consciente que el presidente no debe estar contento con su trabajo porque Luis Abinader es un tipo sensato, inteligente, ha demostrado tener capacidad. Y si ve los indicadores de minería y lo del sector eléctrico, tiene que decirle al país públicamente o reconocerlo íntimamente, óyeme, me equivoqué. Nombré un elemento que me ha hecho más daño que bien, no solo a mí, al país. Porque el error más grande que cometió el presidente de la República fue haber introducido cambios en esa central termoeléctrica Punta Catalina. Yo me imagino que él en su intimidad, debe decir, oye, pero qué error cometí. Teniendo yo ahí a una persona de la seriedad, de la calificación, de la capacidad de trabajo, de la integridad moral de Jaime Aristi Escuder. Y yo voy a dar este salto al vacío con un par
de analfabetos en materia eléctrica que fueron ahí a inventar y con una agenda de destrucción. ¿Cuánto le costó a este país esa errada decisión de nombrar en esa central a esta mutual de destrucción masiva? Entonces, como él se da cuenta que está en un malvado ahora, porque para mí no es más que un payaso. Si yo tuviese que tildar al ministro, yo era el payaso Toñito. No da para más. Porque ahora sale y se desempolva un estudio de una tal firma Moore, que él dice, bueno, como yo le había dicho, 3.400, el informe tú lo dices, que dice 3.234, pero lo que pasa es que ahí en realidad lo que se pagó, lo dice Moore, 2.455, pero hay otros costos que no se registraron como costos de, de la construcción, sino que son costos del dueño. Entonces vamos a entrar un poquito a ver. Yo voy a poner un ejemplo para que ustedes vean la perversidad que hay que tener en un funcionario cuando usted le pide a una firma de fuera que usted le pague un dinero. Mira, yo necesito que tú me hagas un pasquín, porque eso fue lo que él le dijo. Cuando usted lee el documento, usted se da cuenta que este señor pidió la elaboración de un pasquín, de un panfleto. El que lee eso dice, pero ¿y qué es este disparate lleno de copy-paste? Toma los documentos, pega párrafos. Entonces, le voy a poner un caso. Vamos a suponer que usted quiere comprar un vehículo. Usted nunca ha manejado, usted no ha manejado nunca, usted vive en una casita, asuma que en esa casita, ese apartamento, usted no tiene ni dónde parquear el vehículo. Pero usted quiere, se le ha antojado, usted dice, bueno, esta vaina del metro la tienen parada, yo tengo que comprar un vehículo. Usted quiere comprar, digamos, una Ford Explorer en República Dominicana, nueva del 24, bonita, vale $61.950. Si usted va con ese dinero, usted lo tiene, lo saca de su bolsillo, pan, usted lo paga en vía mar y se la lleva. Ese es su costo. Eso es lo que se llama el overnight capital cost. Eso es lo que a usted le cuesta comprar ese vehículo. Le voy a dejar fuera la placa. Vamos a suponer que después usted consigue que le regalen la placa. ¡Pam! Se la lleva para su casa. Ahora, ahí usted tiene un problema ahora. Porque yo le pregunto, por ejemplo, a Toñito o a una que vive repitiendo como una gallo loca porque obviamente nunca aprendió a sumar y a restar, que es una senadora ahí del PRM, Faride, que vive hablando disparate, tiene una incontinencia verbal que no se puede contener. Gracias a Dios reaccionaron y van a poner a alguien que va a tratar de poner un poco más de orden, que vive repitiendo, yo se lo decía, que eran 3.400. Espérate, no te aceleres, no te aceleres, para que tú entiendas cuál es el disparate que tú estás diciendo. Vamos a suponer que tú no sabes nada de carro, tú nunca has tenido un carro. Por lo menos tú vas a querer pagar una opinión de alguien que te asesore. Mira, ¿qué carro tú crees que me debería yo comprar? Tú me puedes hacer un pequeño estudio. Bueno, ese estudio te puede costar $600. Hacer un estudio para tú determinar cuál es el carro que a ti te conviene. Al final te dice, mira, el estudio dice que es una Ford Explorer. Ese es tu vehículo del 2024. No, no lo dudes. Pero ¿y dónde tú lo vas a parquear? Ah, no, yo no tengo parqueo en mi casa. Ah, pues entonces tú vas a tener que alquilarle a la doña del lado que tiene uno que te alquila el parqueo. O tú le haces una infetusis ahí, un arreglo a la long term, donde tú ese parqueo. Bueno, mira, eso te va a costar en un periodo de 7 años 4.900, $4.295. Ve anotando, ¿eh? Tú nunca has manejado. Y vas a tener que sacar una licencia. Tú tienes que ir a un cursito de manejo. Cuando Catalina se estaba construyendo, óigame lo que yo le voy a decir. El 98% de la gente que trabajaba ahí no tenía idea de la tecnología de eso. Ahí hubo que entrenar mucha gente. Entonces, este vehículo Ford Explorer, si usted nunca ha manejado, usted debe pagar un cursito, le va a costar $600 a alguien que le dé la clase. Intereses. Usted no tiene los 65.000, los $61.950. Usted tiene que ir a un banco. Bueno, pues yo le tengo la noticia de que usted va a pagar de intereses, solamente de intereses, a la tasa que están prestando durante 7 años, $38.466. Vaya anotando. Gasolina del primer año, porque de los costos que los genios estos de Moore le meten a Punta Catalina es el carbón.
que prueba, que generó electricidad y se vendió. Ellos se le olvida que se vendió. No, no, no le importa. Bueno, pues mira, tú vas a gastar de gasolina el primer año $4,370, ve sumando. El seguro de vehículo, porque también Catalina tuvo que hacer gasto de seguro. Incluso cuando tomaban los financiamientos con Sache, tuvo que pagar prima de seguro de garantía de desembolso. Bueno, ¿cuánto te va a costar el seguro del vehículo 7 años? 5,295. Gasto de mantenimiento. El primer año tú vas a tener que hacer un mantenimiento. Son $250. Cambio de una goma que se te pinchó, a cualquiera se le pinchó una goma. A cualquiera se le pinchó una goma, $300. Reparación por choque de motorista. Ay, ¿cuántos accidentes no provocaron el manejo estúpido que le dieron Toñito Almonte y el Canario a la planta? ¿Cuánto costó eso? Esos son $500 en este caso del carro. Y finalmente, usted va a lavar el carro porque usted no va a pasar 7 años con ese carro sucio. Te va a gastar $1,835 en 7 años lavando el carro. Eso quiere decir que usted cuando fue, le dijeron que era 61,950, pero hay los costos del dueño. Esos costos del dueño que acabo de listarle son 56,511. En total el carro le salió en $127,511, no 61,950. Ese análisis que yo le acabo de hacer, se lo hago, usted se da cuenta que yo lo que he presentado es un disparate, ¿no, verdad? Bueno, porque eso es lo que hace el payaso Toñito, el inefable Canario y la gallo loquita de Farideh Raful. Eso es lo que ellos hacen. Porque en este país hay licencias para hablar disparate y se puede decir todo menos la verdad. Y este país hay que comenzarlo a desentar, que el que participe en la opinión pública sepa que va a recibir el fuetazo que tenga que recibir cuando se dedique a hablar disparate y a hablar mentira, como están estos tres farsantes confundiendo al país todos los días. Lo más penoso y lo más grave, y eso es lo que yo más lamento, es que un presidente serio, bien intencionado, capaz y honesto como Luis Abinader esté permitiendo que estos charlatanes estén haciéndole daño a la República. Aquí no se puede estar jugando con proyectos de esta magnitud, queriéndolo desacreditar para provocar ruidos internacionales, que ustedes saben a dónde que puede conducir. Fíjense lo de Panamá, por un pleito con una minera, ahí le bajaron la calificación de riesgo. Nosotros queremos movernos a grado de inversión y entonces estamos hablando mal todos los días, excepto el presidente y Celso Marrancini, de la mejor planta generadora de electricidad que tiene la República Dominicana. Ah, porque yo no quiero que me quiten. Señores, estas son técnicas harto conocidas en este país. ¿Qué es lo que le pasa al payaso Toñito? Que no quiere que lo quiten del cargo. Él está dolido porque le han entregado a Celso. Gracias a Dios, el presidente se iluminó y dijo, espérate, si yo no le entrego esto rápido a Celso, este tipo me va a destruir el país. Y tomó la decisión correcta. Lo que pasa es que Celso necesita ahora todavía más poderes para que opere como un verdadero zar del sector eléctrico y pueda encabezar las reformas que hay que hacer en el sector de distribución. Pero para eso usted no puede tener político barato y estúpido como este payaso Toñito. Eso, usted tiene que salirse de eso, nómbrelo donde usted quiera, pero quítelo del medio porque le va a destruir el país y le va a hacer daño al país. Entonces yo cuando vi esto, digo, no, esto ya no puede continuar. Ya está, se le ha dado demasiado tiempo. 4 años en el cargo, destruyendo. Tú planteaste lo del sector minero. Si tú tomas cómo ha venido cayendo la producción del sector minero, es una cosa escandalosa. ¿Cómo es posible que si desde la administración pasada ya veníamos discutiendo de cuál era el protocolo a seguir, la carta de ruta para tener a esa planta ya en este año produciendo 1 millón de onzas, 1,200,000 onzas de oro? Ok, ahora el país, no, todavía estamos en los estudios, estamos... Hermano, ¿por qué es lo que tú has hecho? O sea, realmente uno de los funcionarios más costosos en términos económicos y más incapaces que ha tenido la historia de la República. Yo solo espero que esto de él sacar este estudio, que lo hace como un chantaje, ¿tú sabes lo que está tratando de medir? A ver si Luis Abinader es guapo o no, eso es todo. A ver si Luis Abinader se atreve a quitarlo o no, porque es lo que suelta este panfleto
este pasquín para decir, yo soy el que me opongo a Punta Catalina. Ah, tú te pones a Punta Catalina. O sea, tú lo que estás diciendo al presidente es que como tú eres el único que te pone a Punta Catalina, él no se va a atrever a quitarte después de todo el daño que tú has hecho. Y que sepa que el día que él no esté ahí, el tiempo va a pasar. Pero todas las acciones que tomó, incluyendo los 320 millones de dólares de más que pagó en la compra del carbón, algún día la documentación que va a explicar qué fue lo que estuvo detrás de todo eso será analizada y él va a tener que darle explicaciones a la nación. O sea, mi único deseo es que el presidente trate de sacudirse. Él no merece terminar con este tollo de la minería y de la electricidad a que lo ha llevado este muchacho, por más lealtad que le tenga. No, eso ya está bueno. Es bueno que se produzca ahí un verdadero cambio. Ahí es donde se va a necesitar el cambio en el segundo periodo. Y tiene gente, porque tiene a Celso Marrancini. Desde que Celso hizo así, puso control en Punta Catalina, la llevó a las mismas utilidades que Jaime Aristi le dejó y la puso a producir eficientemente. Y se acabó el ataque. ¿Y qué fue lo primero que dijo Celso? O sea, es la joya del sistema, esa es la mejor máquina que hay. ¿Por qué? Porque Celso no es un hombre resentido ni de frustraciones, es un tipo eminentemente positivo y siempre ha estado preocupado por los mejores intereses del país, no como estos charlatanes que se quieren presentar como, y lo que han hecho es entrar al exclusivo club de los destructores de naciones. Hacemos una pausa. En el sector minería, que es algo también sumamente importante para el país. Yo recuerdo cuando aquí en el año 2010 lo que se exportaba de oro era 20 millones de dólares y afortunadamente después de la renegociación que hubo del contrato a inicios del año 2013, pues se generó un aumento significativo de las exportaciones de oro. Y ahora tenemos un precio verdaderamente extraordinario del oro, que obviamente cuando uno lo ve, uno piensa que es buenísimo tratar de pues, sacarle el máximo provecho al precio de ese metal. Específicamente, yo tengo lo siguiente, $2.371, llegó hasta $2.378 el precio de la onza Troy de oro, y uno se preguntaría, bueno, ¿y qué ha pasado con las exportaciones? Yo le voy a dar el dato del año 2020 de la exportación y le voy a dar el año 2023, que ya el precio del oro era bastante alto. Miren, en el año 2020 se exportó un valor total de 1.676 millones de dólares y el precio promedio aritmético fue de $1.795 por onza Troy. Es decir, que se exportó alrededor de 930.000 toneladas. Hay un momento que se exportó 1.000.000 toneladas, no, onzas Troy. Se llegó a exportar hasta 1 millón de onzas Troy en algún momento. Es decir, que en el año 2020, que es cuando llega a encabezar el sector minero, Antonio Almonte, pues estaba generando un volumen de exportación alrededor de entre 900 y 1 millón de onzas de oro. Ahora, ¿qué pasó en el año 2023? Para que tengan una idea. Mira, en el año 2023 se tiene lo siguiente. Lo que se exportó fue de alrededor, en términos de valor, de 1.148 millones de dólares. Y esto a pesar de que el precio estaba en $1.953. ¿Qué significa esto? Una caída del volumen exportado, una caída del volumen exportado de más de 35%. Pero eso se refleja inmediatamente en el valor agregado del sector minería. Para que tengan una idea, mira, en el año 2020, una caída de 12.5%. En el año 2021, una caída de 0.7%. Uno pensaría, mira, el 2020 es por el tema del COVID, hay situaciones difíciles, el mundo está cerrado, es lógico que haya caído, pero en el año 2021, 0.7%, es decir, que no se recuperó nada. 2022, menos 7.2%, es decir, vuelve a caer de nuevo el valor agregado del sector minería. En el año 2023, menos 16.3%, o sea, sigue cayendo, pero a febrero, enero-febrero de este año 2024, menos 15.9%. O sea, fíjense, desde el año 2020 hasta el presente, todos los años, todo lo que ha tocado, como tú muy bien dices,
todo lo que tocó Antonio Almonte es para hacerlo, pues, añicos. Es un desastre lo que ha hecho. Yo lo quiero contrastar con lo que sucedió en turismo, para que tú veas la diferencia que hace un buen funcionario. Oye bien, Claro, los dos tienen el apoyo del presidente. Óyeme, el presidente Luis Abinader es un hombre que hace micromanagement, le da seguimiento. El presidente Luis Abinader entró, se fajó con el turismo, apoyó a David Collado, que tiene un super equipo que está a su alrededor, y mira los números. En el año 2020, turismo menos 47,5%. El país cerrado, el mundo cerrado, no había turismo, menos 47,5%. El valor agregado, menos 47,5. El 2021, 39,5. O sea, fíjate cómo ya ahí comienza a recuperar. En el año 2022, 24% de crecimiento. En el año 2023, 10,7. Y ahora, enero, febrero, 10,6. ¿Qué significa? Que se recuperó lo que se había perdido. ¿Por qué en minería no? Simplemente porque no se tenía el mismo equipo. No se tenía el mismo equipo y ahí está la situación. Mira las caídas continuas. Fíjate que en el sector eléctrico ha habido una situación desastrosa también, pero el gobierno, para evitar los apagones, ha tenido que inyectar liquidez a las empresas distribuidoras de electricidad. 1.500 millones, cuando el déficit ya iba a estar, óyeme, por debajo de los 500 millones de dólares, Andy. Cuando entró Punta Catalina, el objetivo era reducir el déficit a un nivel mucho más manejable. Y Punta Catalina ha logrado reducir el déficit. Lo que sucede es que las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad han pasado de 29% en el año 2020, cuando llega Antonio Almonte, ahí estaría ligeramente por encima por el hecho de que había una situación del COVID, no se estaba haciendo gestión y eso es comprensible. Pero luego ya 21, 22, 23, ya era tiempo de que volviera por lo menos al nivel del año 2019, que es 29% de pérdida de las empresas distribuidoras de electricidad. Pues él ha llevado las pérdidas, para que ustedes tengan una idea, a 40%. 40% de pérdida. Yo tengo un informe reciente del Banco Mundial con relación al sector eléctrico que habla, óyeme, del desastre que hay en esas empresas distribuidoras de electricidad que fueron manejadas por Antonio Almonte del año 2020 al año 2023, cuando el presidente ya ante esa situación le coloca a Celso Marracini. La situación en términos de valor agregado del sector eléctrico no es peor por lo siguiente, porque debido a la existencia de Punta Catalina, como Punta Catalina ha estado produciendo electricidad de una forma tal que después del desastre que se generó en términos de la operación en el año 2021 y la última parte del año 2020, pues con la llegada de Celso Marracini ha logrado tener una oferta más estable de electricidad y esto ha favorecido lo que es la creación de valor agregado en ese sector eléctrico. Pero si no hubiese sido por el gobierno que le inyecta esa liquidez, tú no te imaginas la cantidad de apagones que hubiésemos tenido aquí. Hubiese sido terrible, terrible. Es decir, que eso hay que decirle que Antonio Almonte lo único que ha hecho en términos de gestión es quebrar al sector eléctrico porque subió de 29% a 40% las pérdidas y quebrar el sector minero porque no hizo ningún tipo de gestión para asegurarse que las empresas productoras de tanto de oro como ferroníquel y otros productos más minerales que son importantes para las exportaciones dominicanas, pues sencillamente colapsaran. No se hizo la gestión adecuada, a diferencia del sector turismo, que en el sector turismo sí vimos una gestión adecuada. Los dos, y esto es muy fácil, los dos usted tiene el presidente apoyando, los dos usted tiene el presidente apoyando. Usted tiene la única diferencia aquí, son los equipos abajo, que va a ejecutar el apoyo del presidente. El presidente apoya sector turismo, sector minero. Usted tiene aquí dos funcionarios, un funcionario que es eficiente, un funcionario que tiene un super equipo, un funcionario que está claro en el objetivo de asegurarse una modernización de la República Dominicana. Y tiene aquí a Antonio Almonte con el sector minero, que lo único que ha provocado es ese colapso del valor agregado, el colapso de las exportaciones. O sea, tú sabes lo que es que en lo que se prevé que va a suceder con las exportaciones es que siga cayendo. O sea, es algo verdaderamente alarmante cuando tú tienes el mejor precio en la historia, el mejor precio del oro que tú has conseguido. Yo recuerdo cuando se hicieron esos análisis de lo que iba a ser el precio del oro, era 1.100, 1.200, 1.300 dólares
$1.400 como algo verdaderamente extraordinario, $1.600, pero está en $2.371. Entonces, cuando uno ve eso, dice, y a pesar de todo este tremendo impulso que te está brindando a ti el precio internacional de los minerales, ¿cómo es posible que tú tengas un sector, tu responsabilidad en esta situación? ¿Tú te imaginas que el sector turismo lo hubiésemos mantenido teniendo ese tipo de caída como la que se observa en minería simplemente por una mala gestión? Hubiésemos colapsado en términos de generación de divisa en la República Dominicana. Recuérdate que ese sector llegó a representar las exportaciones de oro más del 30% de las exportaciones. Y sin embargo, lo que estamos observando es una caída continua de la participación de las exportaciones nacionales totales de las exportaciones de oro, y es porque ha habido una reducción de lo que es la cantidad exportada. Entonces, en resumen, se puede decir que lo único que ha hecho Antonio Almonte es, cuando entra en un sector, destruir la capacidad que tiene de generar valor agregado, de generar ingresos, de generar bienestar. Le genera un costo adicional a la sociedad en términos de endeudamiento y en términos de futuros impuestos que vamos a tener que pagar. O sea, usted se va a recordar, el nombre de Antonio Almonte va a estar en la historia como la Claro, persona que en este periodo, primero atentó de destruir la principal fuente de generación, la más moderna, intentó destruirla, intentó destruir Punta Catalina, sin lugar a dudas, la intentó porque él llegó como con ese chip en la cabeza, querer destruir la central termoeléctrica Punta Catalina. Y lo otro es que ha hundido el sector minero. Y usted me dice, no, pero Jaime, mira, es que se necesitaban unos permisos. Óyeme, para eso usted está. pero Para resuelva. eso usted está. Si usted es ministro, óigame bien, para eso usted está. Y se negocia, Jaime, se negocia. Yo Claro, recuerdo, pero porque ven algo acá. que no menciona es que la caída de la producción, menos exportaciones, menos ingresos fiscales para el gobierno. Ahí hay otra pérdida. Yo Claro, recuerdo que cuando el presidente Danilo Medina nos pidió, Andy, ayúdame con lo de la negociación de Barrick. Tengo eso parado. Trata de ver cómo. Cuando nos metimos, ¿qué fue lo primero que nosotros detectamos? Que esa empresa minera en aquel momento venía con una línea agresiva y querer justificar un nivel de inversión mucho mayor que lo que había realizado. ¿Y cómo lo quería hacer? Rápidamente detectamos que ellos habían colocado un bono global de 5.000 millones de dólares al 1%, pero nos estaban asentando gastos de intereses acreditados y a pagar por República Dominicana de manera capitalizable, nada más y nada menos que 10.29%. Cuando yo vi el planteamiento, digo, esto es inaceptable. Aquí o resolvemos esto, esto se cae aquí mismo. Pero ¿qué es lo que tú quieres decir? Nosotros no le vamos a pagar 10.29% de interés a ustedes, porque eso quiere decir que ustedes se van a pasar 10 años recuperando esos intereses capitalizados. ¿Y qué usted oferta? Nosotros le vamos a pagar 3% más LIBOR, 3.29%. O lo coge o lo deja. Dijeron, ok, está aceptado. ¿Tú sabes cuánto le ahorró eso a la República en el periodo de ejecución del proyecto? Nada más y nada menos que 907 millones de dólares. Y este payaso, haciendo pirueta y salto por los aires y patada voladora, le mete 320 millones de dólares al presidente de gasto adicional en su compra de carbón. Ya está bueno, por Dios. Ya está bueno. Este país no, esto no es un país rico. Para tú tener funcionarios públicos con esa capacidad masiva de destrucción. No, no, mándelo para otro lado. Mándelo para otro lado y usted verá cómo la imagen del gobierno todavía va a ser más positiva y cómo el país va a progresar más. Nosotros tenemos que buscar sangre nueva para el sector minero, que lo estimule, que este país tiene un potencial extraordinario y alguien que pueda enfrentar como Celso este marasmo del sector eléctrico que no tiene prácticamente en una situación donde el 40% ya hoy día de la deuda del sector público, no financiero de este país, la han generado los Toñitos al monte. Nos vemos la semana próxima en otro.